Si tú eres uno de esos padres que está cansado de que su hijo sea un desastre en el colegio, porque es un mal estudiante, porque no trae las tareas, porque se olvida de lo que le explicaron, porque los cuadernos son un desastre, porque la letra es mala, este video es para ti. Y este video es para ti porque te voy a contar la historia de un hombre de 52 años que vivió exactamente lo mismo y que sus padres en algún momento pensaron que no iba a hacer absolutamente nada con su vida. Pensaron que era una bala perdida. Un padre que había sido abanderado del colegio, mi madre era también espectacular en los estudios, sin embargo yo era un desastre. Un desastre. Mi colegio, me acuerdo claramente, cuarto, quinto y sexto curso, lo único que yo veía eran los labios de los profesores moverse. Se movían los labios, el cuarto sonaba buh. Recuerdo que en esa época no habían aire acondicionados, había ventiladores, y los ventiladores eran gigantes. Entonces lo único que en mi cabeza sonaba era el buh, el sonido del aire acondicionado, y ese profesor que movía los labios, hablando de física, de matemática, de química, cosas que yo odiaba. Las detestaba y no las entendía. Yo decía, ¿para qué ese libro de Baldor? Yo decía, ¿para qué me va a servir la X, la Y con la Z? Y era un desastre. Yo abría ese cuaderno, ese libro, y lo que veía ahí eran manchas. Siempre he dicho que parece un dálmata. Es como blanco y negro. Todavía, a esta edad, cuando yo veo muchas líneas o los guiones, me sucede en mi trabajo, los guiones se me mezclan, me aturdo. Tengo 52 años, tengo 33 años haciendo televisión, he trabajado en las grandes compañías de Estados Unidos, he trabajado en Ecuador, he inventado formatos propios, me ha ido súper bien. Ese muchacho que estaba en la escuela, que no valía y que quizás iba a ser un desastre y una carga para la familia, terminó siendo una persona de bien, una persona productiva, terminó siendo una persona muy creativa, porque desde pequeño siempre tuve esa cuestión de la creatividad. Me encantaba la música. Desde pequeño agarré una guitarra a los 8 años, aprendí a tocar guitarra solo. Y en el colegio tocaba en la banda de rock. Estudiaba en el Liceo Naval, un colegio militar, en donde había banda de rock, había la banda militar, y en la banda militar yo era el que andaba con la cachiporra, que en unos colegios le dicen cachiporra, acá le dicen tambor mayor, que es como lo más importante que hay en un colegio cuando hay los desfiles. Entonces, esa parte me encantaba, pero cuando me sentaban en el pupitre, yo no atendía absolutamente nada. Y siempre llegaba al colegio y tenía que buscar a los más estudiosos, a los más pilas, a los nerds, para que me dijeran, o me hicieran el deber, o me ayudaran con la tarea, y me ayudaban, me enseñaban, me explicaban, y no entendía absolutamente nada. Entonces no te des por vencido. Si tú tienes un hijo que de repente lo crees que no va a hacer nada y te preocupas porque no, mi hijo es un desastre, no va a hacer nada en su vida, no va a ser así. Depende de ti, depende de que abras los ojos y que veas qué es lo que tiene ese niño, qué virtud tiene ese niño, en qué lo puedes ayudar. No hace falta que te obliguen a hacer las cosas, porque cuando tú naces con un don, cuando tú naces con algo que está allá dentro tuyo, todo se da. Y gracias a Dios, en mi caso se dio. Ahora, en la casa soy desorganizado, dejo la ropa tirada por todas partes, me olvido de cerrar muchas veces las puertas de la casa o de las cosas, o dejo prendida la estufa. Un día prendí la estufa, me acuerdo, teníamos un restaurante, eso pasó como hace unos 3 años, prendí una estufa para cocinar la comida de los perros, y de repente estoy con mi esposa en un restaurante que teníamos, habían pasado ya como 10 horas, y me dice, ¿apagaste la comida de los perros? En ese momento agarramos el carro, salimos corriendo, eran como 35 minutos la casa, abro la casa y era humo, toda la casa llena de humo. Gracias a Dios que la cocina no se prendió en fuego, la olla estaba sancochada. Pero ese tipo de cosas te suceden, entonces tus parejas o la familia o la gente alrededor tuyo te dice que eres loco, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a hacer así? ¿Cómo no puedes hacer? No me prestas atención. Otro problema de las personas que tienen falta de atención es el siempre estar montando encima de las conversaciones, el interrumpir a otras personas. Eso sucede mucho. De repente te están hablando y tú ya sabes la respuesta, ¿ok? Eso se llama TDAH. Yo no estoy diagnosticado con TDAH, pero no hay que ser bruto para darse cuenta que esa es la pendejada que tengo, y eso es con lo que he vivido todo el tiempo. Entonces, yo considero que es muy importante, primero, ir a tiempo, llevar a tiempo a un médico, un buen doctor, que te pueda dar un buen diagnóstico y que te diga, mira, tu hijo tiene TDAH o hiperactivo, Hace años, cuando tú tienes este tipo de problemas, lo único que decía un doctor era decir, tienes depresión o tienes ansiedad, y te metían pastillas para la depresión, pastillas para la ansiedad. Hoy en día, todo es diferente. El espectro de estas condiciones son muy grandes. Y está el autismo también. Hay diferentes cosas. Inclusive eso es lo que de alguna manera u otra
las redes sociales, aunque dicen que son muy malas, también tienen cosas buenas. Y yo en algún momento en las redes sociales empecé a ver lo que era el TDAH. Y dije, espérate un momento, yo tengo ese asunto. O sea, yo he vivido con esta pendejada, yo he vivido con la falta de atención. Yo muchas veces me están hablando y no entiendo. También me bloqueo cuando quiero. Sin embargo, en mi trabajo, la situación es diferente, porque cuando entro a ese ring de las cosas que hacemos en televisión, que son las luces, la cámara, hablarle a 200 personas al mismo tiempo, preocuparnos de los detalles, que si el maquillaje de la chica, que si la locución, que si el locutor va a hablar, que si la música, son muchísimos detalles que yo considero que las cabezas normales no la pueden hacer. O sea, una persona que es estructurada no puede trabajar en lo que nosotros trabajamos en televisión. Aún así hay personas en televisión que no tienen ningún problema de TDAH ni nada y están muy bien y son ejecutivos de muchísimo éxito. Pero siento que los creativos de alguna manera tenemos esa cosita que es diferente. Por eso siempre ves a un creativo y dices, no, ese tipo es loco, o ese tipo es un desbaratado. El TDAH también ocasiona, como es la falta de dopamina, hace que las personas busquemos dopamina en cualquier otra cosa. Y eso puede ser sustancias, eso puede ser sexo, eso puede ser alcohol, pueden ser muchísimas cosas, ejercicio. Hay gente que de repente, y eso son cosas buenas, gente que de repente se enfoca en hacer ejercicio y no para y hacen ejercicio todos los días y se levantan a las 5 de la mañana, andan en bicicleta. Yo jamás he podido hacer eso. Yo trato de hacer ejercicio y esa es otra cosa. El desgano de repente, a que tienes algo en tu cabeza y que como no es algo exactamente palpable o que ya lo tienes ahí ya, un proyecto de repente, te demoras mucho. Es más, este video que están viendo ahorita ustedes, me he demorado casi 1 mes y medio en decidirme hacerlo. Me decidí a hacer esto, pero le he dado vueltas al asunto y he grabado aquí, he grabado allá. Sin embargo, no encontraba el momento para hacerlo. Repito, para los que no me conocen, mi nombre es Julián Pico, soy director de televisión, tengo 52 años, mi mamá es cubana, mi papá era ecuatoriano, siempre digo que soy mitad indio y mitad come mierda. Entonces esas dos culturas también me ayudaron a ser lo que soy, de repente la forma de hablar, de repente el acelere, mi mamá es súper acelerada, mi papá no era tan acelerado, pero era inquieto en otras cosas. Entonces, de esa manera, y aparte que mi papá fue muy empírico, mi papá de repente aprendió mecánica solo y veía algo y quería arreglarlo y desarmaba todo y lo volvía a armar y ese tipo de cosas. Y eso sí, siempre pensaron ellos que yo iba a ser un gran estudiante o iba a ser un buen estudiante, pero eso no pasó. No pasó, pero siempre, sin embargo, mi papá lo que hizo fue darme amor. Me dio mucho, mucho, mucho amor. El amor cura todo. El amor es una cosa impresionante porque si tú aceptas a tus hijos como son, sin reprocharlos, esas personas sienten eso de alguna manera. Y cuando sientes eso, eres feliz. Y esa felicidad y esa tranquilidad es la que te hace ser la persona fuerte, decidida, segura. Yo nunca sufrí o nunca tuve problemas de inseguridad. Muchas personas que tienen TDAH de repente llegan a tener problemas de inseguridad. Eso fue un asunto que nunca tuve. Aparte creo que tengo mucha seguridad muchas veces porque a veces el ego no me aguanta. Bueno, ahora es más controlado, pero antes era terrible. Entonces, es importantísimo saber qué es lo que necesita tu hijo. Es importantísimo buscar ayuda, buscar a un buen neuropediatra que lo pueda estudiar. Les voy a dejar aquí un link de uno que es monstruoso, que yo conocí, el doctor Altamirano. Es una eminencia en este país. En Guayaquil está él, en Guayaquil es muy, muy bueno. Y de repente puedes encontrar soluciones. No te vayas por el primer médico que te diga, no, tu hijo tiene depresión, vamos a meterle pastillas, o tiene hiperactividad, vamos a meterle pastillas. No se trata de eso. Hoy en día hay tantas cosas y hay cosas increíbles como la comida. Es impresionante cómo la comida puede intoxicar a ciertas personas. Hay ciertas cosas que te intoxican. Es como los niños con autismo no pueden usar gluten, no pueden usar calceína, que es la leche. Y eso se ha ido descubriendo últimamente. Entonces, antes, ¿qué hacían? Antes decían, mira, vamos a meterle una pastilla ya para el niño no joda más. Y con eso nos quedamos tranquilos. Y no es así. No es así. Busca ayuda. Vamos a seguir conversando en otra ocasión. Porque quiero ir contando acerca de cómo se fue desarrollando mi vida con el TEA. Y cómo hasta hoy en día estoy trabajando de lo más bien.
no me pueden pedir cosas de producir. Yo soy un desastre para producir. El productor tiene que ser es muy esquemático. Un productor es muy organizado. Por eso yo tengo éxito, creo yo, como director y creando, porque los productores son los que tienen esa cuestión de vamos a ver los tiempos, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo allá. Este día, yo no. A mí dígame qué día vamos a grabar, dame el guión que no lo voy a leer, lo voy a leer por encima y me voy a crear 1000 cosas más para que ese guión que hicieron sea una cosa así. Me sucedió mucho tiempo con un compañero que escribía guiones, trabajamos en Univisión, me acuerdo. Federico Lariño, ese es su nombre, no es nada del otro mundo, gran productor ejecutivo, gran creativo, pero él sí era así. Entonces escribía los guiones, pasaba hasta la madrugada y me decía, toma, che, dale, vamos a hacer el show. Y dice, explícame el show, cuéntame de qué se trata. Entonces, cuando me contaban, yo lo interpretaba, porque si me ponía a leer todo ese papel blanco y negro, no me daba la cabeza. No podía encontrar las soluciones. Soluciones que de repente él cuando las escribió no las había visto. O visualmente yo voy viendo las cosas diferentes. Yo siento que como en el TDAH la vida es como, la velocidad de todo es mucho más rápido que la normal. Yo tengo la capacidad en mi trabajo, en mi línea de trabajo, de parar el tiempo. Yo paro las cosas y las visualizo y digo, no, la luz va a entrar así, va a hacer esto, va a hacer otro, la cámara va a entrar de otra forma. Entonces, de esa manera, yo puedo hacer que algo que sea así, que es chévere, que es grande. Yo siempre le decía a la gente cuando me preguntaba, decía, yo no soy productor, pero si un productor me consigue una aguja y me consigue un elefante, yo lo meto el elefante dentro del hueco de la aguja y armo una fiesta en 3D. Esa es la cabeza de un loco creativo. Así que nada, vamos a seguir conversando. Si les gustó lo que han escuchado, suscríbanse, por favor, porque de esto depende que te suscribas y entonces ahí me ven y entonces ahí podemos tener un poco más de tiempo para seguir haciendo estos videos. Y nada, es mi primer video, así que ténganme paciencia. Por lo general soy más acelerado. Es temprano en la mañana, tengo una reunión ya mismo y quería hacer esto, quería por fin hacerlo y ya lo hice. Ya se dijo. Ten paciencia, ten mucha paciencia con tus hijos. Dales amor. Puta, el amor mueve montañas, el amor cura todo. El amor te da seguridad, te da fortaleza y te enseña a amar. Eso es importante. El amor te enseña a amar, porque cuando tú aprendes y cuando tú has sido muy amado, tú puedes también dar amor. Eso es todo, nos vemos pronto.